¿Alguna vez te has sentido desprotegido, vulnerable o atacado por las circunstancias de la vida? ¿Has sentido que, por más que te esfuerzas, algo o alguien parece estar conspirando en tu contra? ¿Y si te dijera que existe una armadura invisible, diseñada por el propio Dios, que puede protegerte de todo mal, fortalecer tu espíritu y darte la victoria en las batallas más difíciles de la vida? En este estudio descubriremos el profundo significado de la armadura de Dios, descrita en Efesios 6, 10, 18. No se trata de un simple relato metafórico, sino de una revelación divina que contiene secretos poderosos para tu vida espiritual. ¿Qué significa cada pieza de esta armadura? ¿Cómo puedes vestirte con ella cada día? Y lo más importante, ¿cómo puede transformar tu realidad y protegerte de las fuerzas del mal que buscan robarte la paz y la victoria que Dios tiene para ti? A lo largo de este estudio, exploraremos versículo por versículo, desentrañando las enseñanzas ocultas que el apóstol Pablo nos dejó en esta carta. Descubrirás que no estás solo en tus luchas, que hay un plan divino para tu protección y que al vestirte con esta armadura puedes enfrentar cualquier batalla con la certeza de que Dios está contigo. La importancia de la armadura de Dios. Pablo escribe a los Efesios en un tiempo donde las luchas no eran solo físicas, sino también espirituales. El mundo espiritual es una realidad que muchas veces pasamos por alto, pero la Biblia nos advierte que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades y huestes de maldad. Efesios 6:12. En otras palabras, hay una batalla invisible que se libra en nuestra vida cotidiana. Y para salir victoriosos necesitamos la protección de Dios. La armadura de Dios es un conjunto de principios y herramientas espirituales que nos permiten resistir los ataques del enemigo y permanecer firmes en la fe. Cada pieza de la armadura tiene un significado profundo y una aplicación práctica en nuestra vida diaria. 1. El cinturón de la verdad. El cinturón en la armadura romana era esencial para sujetar el resto del equipo. De la misma manera, la verdad es lo que sostiene nuestra vida espiritual. Sin la verdad, todo lo demás se desmorona. ¿Cuántas veces el enemigo nos ataca con mentiras? Nos dice que no somos suficientes, que Dios no nos ama, que nuestro pecado nos separa para siempre del Padre. Pero la verdad de Dios nos recuerda que somos amados, perdonados y llamados a una vida con propósito. Vestirte con el cinturón de la verdad significa fundamentar tu vida en la palabra de Dios y no en tus emociones o circunstancias. Significa conocer la verdad de Dios y declararla sobre tu vida todos los días. 2. La coraza de justicia. La coraza protegía el corazón y órganos vitales de los soldados. En el mundo espiritual, la justicia de Dios nos protege de la condenación y de la culpa. No es nuestra justicia propia la que nos defiende, sino la justicia que recibimos por la fe en Cristo. Satanás es conocido como el acusador y constantemente tratará de recordarnos nuestro pasado y nuestras fallas. Pero cuando vestimos la coraza de justicia, podemos enfrentar sus ataques con la seguridad de que somos justificados por la sangre de Cristo. 3. El calzado del Evangelio de la Paz. Un soldado sin calzado firme es un soldado vulnerable. El Evangelio nos da la firmeza para caminar con seguridad en este mundo lleno de incertidumbre. La paz de Dios nos permite seguir adelante sin temor, sin importar las circunstancias que enfrentemos. Vestirnos con el calzado del Evangelio significa estar preparados para compartir la palabra de Dios y caminar con fe en cualquier situación. 4. El escudo de la fe. El escudo de los soldados romanos era una herramienta defensiva clave para apagar los dardos encendidos del enemigo.
En el mundo espiritual, la fe es nuestro escudo. Los dardos del enemigo pueden venir en forma de dudas, miedo, preocupaciones y tentaciones. Pero cuando levantamos nuestro escudo de la fe, confiamos en que Dios es nuestro protector y que su palabra es verdadera, sin importar lo que veamos o sintamos. 5. El casco de la salvación. El casco protege la cabeza, y en la vida espiritual, nuestra mente es un campo de batalla. Satanás tratará de sembrar pensamientos de duda, temor y derrota, pero la salvación en Cristo nos da una nueva mentalidad. Vestirnos con el casco de la salvación significa renovar nuestra mente con la verdad de Dios y recordar que somos hijos de Él, redimidos y destinados a la vida eterna. 6. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, mientras que todas las piezas anteriores son de defensa. La espada del Espíritu es nuestra arma ofensiva. La palabra de Dios no solo nos protege, sino que también nos permite atacar y vencer al enemigo. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, Él respondió con la Escritura. No discutió ni razonó con Satanás, simplemente declaró la palabra. Así también nosotros debemos aprender a usar la Escritura como nuestra arma en cada batalla. 7. La oración en el Espíritu. Pablo concluye su exhortación sobre la armadura de Dios con un llamado a la oración constante. La oración es la clave para activar todas las piezas de la armadura. Es la comunicación directa con Dios, donde recibimos fortaleza, dirección y poder. Cuando oramos en el Espíritu, estamos permitiendo que el Espíritu Santo interceda por nosotros y nos guíe en la batalla espiritual. Ahora que conoces cada pieza de la armadura de Dios, te pregunto, ¿estás vistiéndote con ella cada día? ¿O estás enfrentando tus batallas con tus propias fuerzas? Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para ser victoriosos, pero depende de nosotros usarlo. Si este mensaje ha hablado a tu corazón, comenta Paz en Cristo y comparte este estudio con alguien que necesite fortaleza espiritual. Y si aún no te has suscrito al canal, hazlo ahora para seguir recibiendo más enseñanzas que transforman vidas. Recuerda, la penúltima enseñanza, la oración en el Espíritu, es la clave para desbloquear una bendición poderosa en tu vida. No dejes pasar un día sin vestirte con la armadura de Dios y cubrir tu vida en oración. La verdad que nos sostiene en la batalla, el apóstol Pablo comienza hablando del cinturón de la verdad, en Efesios 6:14. En la antigüedad, el cinturón era una pieza esencial para los soldados, ya que sostenía todas las demás partes de la armadura. Sin él, el soldado quedaba expuesto y vulnerable. De la misma manera, la verdad es el fundamento de nuestra vida espiritual. Sin ella, somos presa fácil de los engaños del enemigo, quienes intentan debilitarnos y alejarnos del propósito de Dios. Pero, ¿qué significa la verdad en este contexto? No se trata solo de conocer la palabra de Dios, sino de vivir en ella. Jesús dijo, «Yo soy el camino, la verdad y la vida». Juan 14:6. Por lo tanto, el cinturón de la verdad representa nuestra conexión con Cristo, quien es la verdad absoluta. Cuando nos aferramos a Él, nuestras vidas están firmes y ninguna mentira del enemigo puede derribarnos. La verdad no es relativa ni cambia con las circunstancias. En un mundo donde la mentira se ha disfrazado de verdad, es fundamental que nuestros corazones se anclen en la palabra de Dios. Hoy más que nunca, la sociedad intenta redefinir lo que es correcto e incorrecto, pero la Biblia nos recuerda que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mateo 24:35. Esto nos da la certeza de que el mensaje de Dios es inmutable y firme. El enemigo y sus mentiras. Desde el principio, Satanás ha sido padre de mentira.
Juan 8:44. En el Edén, engañó a Eva con una distorsión de la verdad, haciéndole creer que Dios le estaba ocultando algo bueno. Del mismo modo, hoy en día, el enemigo nos susurra mentiras para debilitar nuestra fe. Dios no te ama realmente. Eres demasiado pecador para ser perdonado. Tu oración no tiene impacto. Es mejor seguir el camino del mundo, porque es más fácil. Si aceptamos estas mentiras, nuestra fe tambalea. Pero cuando la verdad de Dios está ceñida a nuestro corazón como un cinturón, podemos resistir cualquier dardo del maligno. Vivir en la verdad. La verdad no es solo un concepto teórico. Debe ser vivida. No basta con conocer versículos bíblicos o doctrinas correctas si no reflejamos esa verdad en nuestras acciones. Efesios 4:25 nos exhorta: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Cuando vivimos con integridad, reflejamos a Cristo y nos convertimos en testigos de su luz en un mundo de oscuridad. La verdad también nos libera. Jesús afirmó: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:32. Muchos viven atados a la culpa, al temor y a la desesperanza, porque han creído mentiras. Pero cuando abrazamos la verdad de Dios, encontramos libertad, libertad del pecado, del temor y de la condenación, el cinturón que nos prepara para la batalla. Los soldados romanos no usaban el cinturón como un adorno. Era una pieza esencial para sujetar su armadura y mantener su movilidad en el campo de batalla. Asimismo, la verdad nos da estabilidad en medio de las adversidades. En tiempos de prueba, la verdad de Dios nos sostiene. Cuando el enemigo nos dice que estamos derrotados, la verdad nos recuerda que en Cristo somos más que vencedores. Romanos 8:37. Cuando el mundo nos dice que todo está perdido, la verdad nos recuerda que Dios sigue en control. Cuando sentimos que no tenemos fuerzas, la verdad nos asegura que su gracia es suficiente para nosotros. 2 Corintios 12:9. La verdad en vida diaria. Aplicar la verdad en nuestra vida diaria significa: 1. Leer y meditar en la palabra de Dios. Es nuestra fuente de verdad. No podemos vivir en la verdad si no la conocemos. 2. Rechazar las mentiras del enemigo. Cada vez que un pensamiento contrario a la verdad de Dios venga a nuestra mente, debemos confrontarlo con las Escrituras. 3. Vivir con integridad. No solo hablar la verdad, sino actuar conforme a ella. 4. Aferrarnos a Cristo. Él es la verdad personificada. Nuestra relación con Él es lo que nos mantiene firmes. ¿Estás viviendo en la verdad de Cristo, o hay áreas de tu vida donde las mentiras del enemigo han tomado control? Hoy es el día para ajustar tu cinturón y caminar en la libertad que solo la verdad puede darte. No permitas que el engaño te robe la paz, la seguridad y la victoria que Dios tiene para ti. Aférrate a la verdad y ella te sostendrá en cada batalla, protegidos por la justicia de Cristo. En la carta a los Efesios, el apóstol Pablo nos exhorta a revestirnos de la armadura de Dios para poder resistir en el día malo. Una de las piezas fundamentales de esta armadura es la coraza de justicia, Efesios 6:14. Esta metáfora no es casual, sino que encierra un profundo significado espiritual que nos muestra cómo la justicia de Cristo nos protege y nos fortalece en la batalla diaria contra el pecado, la culpa y las acusaciones del enemigo. La coraza de justicia, protección para el corazón. En el contexto de la armadura romana, la coraza era una pieza vital que protegía los órganos más importantes del soldado, especialmente el corazón. Un guerrero sin coraza estaba expuesto a ataques mortales que podían derribarlo en cuestión de segundos. De la misma manera, en nuestra vida espiritual,
Sin la justicia de Cristo, estamos expuestos a los dardos del enemigo, que constantemente busca herirnos con condenación, dudas y culpa. Sin embargo, aquí hay un punto crucial. Esta justicia no es nuestra, sino de Cristo. No podemos fabricar nuestra propia justicia ni ganarnos el favor de Dios por nuestras obras. Romanos 3:22 nos dice que somos justificados por la fe en Jesús, lo que significa que aunque seamos imperfectos y débiles, Dios nos ve como justos gracias a la obra redentora de su Hijo. La justicia de Cristo frente a nuestra injusticia. La Biblia es clara en cuanto a la condición humana. No hay justo ni aun uno. Romanos 3:10. Esto significa que, por nosotros mismos, nunca podríamos alcanzar la justicia que Dios demanda. Nuestro pecado nos separa de Dios, y por más que intentemos vivir una vida recta, nuestras obras siempre serán insuficientes para alcanzar la perfección divina. Es aquí donde entra en juego la justicia de Cristo. Cuando creemos en Él, su justicia nos es imputada, es decir, es puesta en nuestra cuenta, no porque la merezcamos, sino por gracia. Según Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. En otras palabras, Jesús tomó nuestro lugar en la cruz, cargando con nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos recibir su justicia y estar en paz con Dios. Liberación de la culpa y condenación. Uno de los ataques más fuertes del enemigo es la culpa. Muchas veces nos encontramos atrapados en pensamientos de autocondenación por errores pasados. Sentimos que no somos dignos del amor de Dios, que hemos fallado demasiado como para ser perdonados. Sin embargo, la justicia de Cristo nos cubre y nos declara libres. Romanos 8:1 nos recuerda: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si el enemigo intenta recordarte tus pecados pasados, recuérdale que Cristo ya pagó el precio por ellos. La cruz de Jesús es la prueba máxima de que nuestro pecado ha sido perdonado y que hemos sido revestidos de una justicia que no depende de nosotros, sino de Él. La justicia de Cristo y nuestra identidad. Cuando entendemos que hemos sido justificados por Cristo, nuestra identidad cambia. Ya no somos esclavos del pecado ni estamos bajo condenación. Ahora somos hijos de Dios, herederos de su reino y participantes de su gloria. Gálatas 2:20 nos dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esto significa que nuestra antigua naturaleza pecaminosa ha sido crucificada con Cristo, y ahora vivimos por su gracia y su justicia. Vivir bajo esta verdad nos da una seguridad inquebrantable. No importa lo que el mundo diga de nosotros, lo que importa es lo que Dios dice, y Él dice que somos justos, perdonados y amados. Caminando en la justicia de Cristo. Aunque la justicia que nos cubre es de Cristo, esto no significa que podemos vivir de cualquier manera. La justificación nos salva, pero la santificación nos transforma. Dios nos llama a vivir una vida que refleje la justicia que hemos recibido. Efesios 4:24 nos exhorta: vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Es decir, aunque nuestra salvación no depende de nuestras obras, nuestras acciones deben reflejar la nueva identidad que tenemos en Cristo. Esto significa vivir en obediencia a la palabra de Dios, rechazar el pecado y la injusticia, amar a nuestro prójimo y actuar con integridad, buscar la comunión con Dios en oración y adoración. La seguridad de estar protegidos. Cuando llevamos puesta la coraza de justicia, vivimos con la certeza de que estamos protegidos.
nada ni nadie puede separarnos del amor de Dios. Romanos 8:38-39 declara con poder: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta promesa nos llena de paz y confianza. Sin importar lo que enfrentemos, la justicia de Cristo nos mantiene firmes. ¿Te sientes acusado o condenado por tus pecados? ¿El enemigo te susurra que no eres digno del amor de Dios? Recuerda que en Cristo eres justo delante de Dios. Ponte la coraza de justicia y vive en la seguridad de que nada puede separarte del amor del Padre. No te dejes engañar por las mentiras del enemigo. No te permitas vivir en culpa cuando Cristo ya pagó el precio por ti. Levanta la cabeza. Vive con valentía y confianza, sabiendo que la justicia de Cristo te cubre y te protege. Hoy decide caminar en la verdad de la justicia de Cristo. Acepta su gracia. Vive con la identidad de un hijo de Dios y descansa en la seguridad de que eres amado, perdonado y protegido por la justicia de aquel que dio su vida por ti, caminando en paz en medio del caos. En la vida cristiana, el concepto de paz muchas veces se malinterpreta como la ausencia de problemas o conflictos. Sin embargo, la paz que Dios nos ofrece es mucho más profunda. Es una paz que trasciende las circunstancias, una paz que permanece aun cuando todo a nuestro alrededor parece derrumbarse. Efesios 6:15 nos habla de los zapatos del Evangelio de la Paz, una parte esencial de la armadura de Dios que nos permite mantenernos firmes y seguir avanzando, incluso en los momentos de mayor dificultad. Los zapatos del Evangelio de la Paz. Cuando Pablo escribió sobre la armadura de Dios, usó la imagen del soldado romano, quien dependía de su equipo para sobrevivir en el campo de batalla. Los zapatos de un soldado eran diseñados para brindar estabilidad y movilidad. Eran más que simples sandalias. Tenían clavos en la suela para asegurar un buen agarre y evitar resbalones en terrenos irregulares. De la misma manera, el Evangelio de la Paz nos da estabilidad en la vida cristiana y nos permite avanzar con seguridad, sin importar las adversidades. ¿Qué significa el Evangelio de la Paz? El Evangelio de la Paz es la buena noticia de que a través de Jesucristo hemos sido reconciliados con Dios. Romanos 5:1 dice: justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esta paz no es simplemente un sentimiento pasajero, sino un estado permanente de reconciliación con Dios. Antes de conocer a Cristo, estábamos en enemistad con Dios debido a nuestro pecado, pero ahora, por su gracia, hemos sido hechos sus hijos y podemos vivir en comunión con Él. Esta paz también afecta nuestras relaciones con los demás. Jesús nos llamó a ser pacificadores, Mateo 5:9, lo que significa que debemos reflejar su amor y reconciliación en nuestras interacciones diarias. En un mundo lleno de odio, división y conflictos, los cristianos están llamados a ser portadores de paz, paz en medio de la tormenta. La paz que Dios nos da no depende de nuestras circunstancias. Muchas veces, cuando enfrentamos dificultades, es fácil caer en el miedo, la ansiedad y la desesperanza. Sin embargo, Filipenses 4:6-7 nos da una promesa poderosa. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Jesús mismo nos dejó su paz antes de partir. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Juan 14:27.
Esta paz no es como la que el mundo ofrece, basada en la comodidad o en la ausencia de problemas. Es una paz que viene de su presencia y de la seguridad de que Él tiene el control. ¿Cómo caminar en paz? 1. Mantén tu mirada en Cristo. Cuando Pedro caminó sobre las aguas, lo hizo con éxito mientras mantuvo su mirada en Jesús. Sin embargo, cuando se enfocó en la tormenta, comenzó a hundirse. Mateo 14, 28, 30. De la misma manera, debemos fijar nuestra mirada en Cristo y no en las circunstancias. 2. Llena tu mente con la palabra de Dios. Isaías 26:3 dice: Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. La paz viene cuando nuestra mente está anclada en la verdad de Dios. 3. Ora sin cesar. Como vimos en Filipenses 4, 6, 7, la oración es clave para recibir la paz de Dios. Cuando llevamos nuestras cargas al Señor, Él nos da una paz sobrenatural. 4. Confía en el plan de Dios. Romanos 8:28 nos recuerda que todas las cosas obran para bien para aquellos que aman a Dios. Aunque no entendamos todo en el momento, podemos confiar en que Dios tiene un propósito para cada situación. 5. Sé un pacificador. No solo debemos recibir la paz de Dios, sino también compartirla con los demás. Esto significa perdonar, amar y ser agentes de reconciliación en nuestras relaciones. Los zapatos que nos llevan a otros. Los zapatos del Evangelio de la Paz no solo nos ayudan a mantenernos firmes, sino que también nos capacitan para avanzar. La paz que Dios nos da no está destinada a ser retenida solo para nosotros, sino que debe ser compartida con el mundo. En Romanos 10:15 se nos dice: «Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas». Cuando caminamos en la paz de Dios, podemos llevar esperanza a aquellos que están en desesperación. Podemos ser luz en medio de la oscuridad y mostrar al mundo que hay un camino mejor. Nuestra vida debe ser un reflejo del amor y la paz de Cristo. El mundo está lleno de caos, pero los hijos de Dios no deben vivir dominados por el miedo y la ansiedad. La paz de Dios nos sostiene, nos da firmeza y nos impulsa a seguir adelante. ¿Estás caminando en paz o las preocupaciones han tomado el control de tu vida? Hoy es el día para ponerte los zapatos del Evangelio y avanzar con la confianza de que Dios ya ha ganado la batalla. Que tu vida sea un testimonio vivo de la paz que solo Cristo puede dar. Extinguiendo los dardos del enemigo, el escudo de la fe es una de las armas espirituales más poderosas que Dios nos ha dado para resistir los ataques del enemigo. En Efesios 6:16, Pablo nos exhorta a tomar este escudo, con el cual podréis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Esta imagen es poderosa. En la antigüedad, los escudos de los soldados no solo servían para la defensa, sino que eran estratégicamente diseñados para apagar las flechas incendiarias que el enemigo lanzaba. Hoy en día, aunque no estemos en una guerra física, sí estamos en una batalla espiritual constante. El enemigo lanza dardos de duda, temor, ansiedad, desánimo, tentación y mentira con la intención de desviarnos del camino de la fe. Sin embargo, Dios nos ha dado un escudo que, cuando lo levantamos con convicción, apaga por completo cualquier ataque del adversario. 1. La fe como nuestra protección. La fe no es un sentimiento momentáneo ni una simple creencia en la existencia de Dios. Hebreos 11:1 nos dice que es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es un escudo invisible pero real que nos cubre en los momentos de mayor debilidad. Cuando el enemigo intenta sembrar en nuestra mente pensamientos de duda, la fe nos recuerda que Dios es fiel y que sus promesas nunca fallan.
En momentos de angustia, la fe nos da la certeza de que Dios está obrando incluso cuando no podemos verlo. 2. ¿Cuáles son los dardos del enemigo? El enemigo no descansa en su intento de desviarnos de la verdad. Sus ataques pueden manifestarse de diversas maneras. Dudas, ¿realmente Dios está contigo? Temor, ¿y si las cosas no salen bien? Desánimo, no vale la pena seguir luchando. Condenación, Dios no puede perdonarte por lo que hiciste. Mentiras, no eres lo suficientemente bueno. Dios no tiene un propósito para ti. Estos dardos pueden venir en forma de pensamientos, palabras de otras personas, circunstancias adversas o incluso ataques internos que parecen surgir de la nada. Sin embargo, el escudo de la fe es lo que nos permite resistir y mantenernos firmes. 3. La fe en la práctica, apagando los dardos. Levantar el escudo de la fe no es solo un concepto teórico, sino una acción práctica que debemos ejercitar diariamente. ¿Cómo lo hacemos? 1. Declarando la palabra de Dios. Jesús mismo usó la palabra para enfrentar los ataques del enemigo en el desierto. Mateo 4:1-11. Cuando el enemigo te susurre mentiras, responde con la verdad de Dios. 2. Orando con confianza. La fe se fortalece a través de la oración. Filipenses 4:6-7 nos dice que no debemos afanarnos por nada, sino presentar nuestras peticiones con acción de gracias, y la paz de Dios guardará nuestros corazones. 3. Rechazando los pensamientos negativos. Según Corintios 10:5, nos exhorta a llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. No dejes que los dardos del enemigo se queden en tu mente. 4. Fortaleciéndonos en comunidad. La fe se nutre cuando nos rodeamos de otros creyentes. Hebreos 10:25 nos anima a no dejar de congregarnos, porque juntos somos más fuertes. 5. Recordando las victorias pasadas. Cuando recordamos cómo Dios nos ha librado antes, nuestra fe crece y nos da seguridad para enfrentar cualquier nuevo ataque. 4. El enemigo huye ante la fe. Santiago 4:7 nos dice: Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Cuando resistimos al enemigo con el escudo de la fe, él no tiene más opción que huir. La fe activa la intervención de Dios en nuestras vidas y nos protege de caer en las trampas del maligno. Hoy te pregunto, ¿estás enfrentando dardos de duda, miedo o desánimo? ¿Sientes que el enemigo está atacando tu vida con mentiras y temores? No estás solo. Dios te ha dado un escudo poderoso, pero es tu responsabilidad levantarlo y usarlo. Declara hoy que Dios es fiel. Recuerda que el enemigo no tiene poder sobre ti cuando te refugias en la verdad de su palabra. Mantente firme, sigue avanzando y confía en que, con el escudo de la fe, extinguirás cualquier ataque del adversario. Dios está contigo y su victoria es tuya. Protegiendo nuestra mente con la salvación. La mente humana es un campo de batalla constante. Día tras día, pensamientos de temor, inseguridad, ansiedad y condenación intentan infiltrarse en nuestra conciencia. No es casualidad que en la armadura de Dios, descrita en Efesios 6:10-18, se mencione un elemento crucial, el yelmo de la salvación. En Efesios 6:17 se nos dice: Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esta pieza de la armadura espiritual protege nuestra mente, asegurando que nuestros pensamientos permanezcan alineados con la verdad de Dios. El propósito del yelmo de la salvación. En tiempos antiguos, los soldados usaban yelmos para proteger su cabeza en la batalla. Sin esta pieza, eran vulnerables a ataques letales. De la misma manera, el yelmo de la salvación es esencial en nuestra guerra espiritual.
La cabeza representa el centro del pensamiento, la lógica, las decisiones y las emociones. Satanás, el enemigo de nuestras almas, intenta sembrar mentiras, confusión y dudas en nuestra mente. Pero la salvación en Cristo actúa como un escudo protector. La salvación no es solo un evento que ocurrió en el momento en que aceptamos a Cristo. Es un proceso continuo que transforma nuestra mente y nos renueva cada día. Romanos 12:2 nos exhorta: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí vemos que la salvación tiene un impacto directo en nuestra forma de pensar y de percibir la realidad, ataques a la mente y cómo contrarrestarlos. El enemigo utiliza diversas estrategias para atacar nuestra mente. Veamos algunas de ellas y cómo podemos defendernos con el yelmo de la salvación. 1. Pensamientos de condenación. Satanás intenta recordarnos nuestros errores y hacernos sentir indignos de la gracia de Dios. Romanos 8:1 nos asegura: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. La salvación nos libera de la culpa y la vergüenza. 2. Dudas sobre nuestra identidad en Cristo. El enemigo susurra mentiras como: no eres realmente salvo, Dios no te ama, nunca cambiarás. Efesios 1:13-14 nos recuerda que hemos sido sellados con el Espíritu Santo como garantía de nuestra herencia en Cristo. 3. Miedo y ansiedad. Satanás siembra pensamientos de temor acerca del futuro, la provisión y la seguridad. Filipenses 4:6-7 nos dice que, en lugar de preocuparnos, debemos orar y la paz de Dios guardará nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. 4. Distracción espiritual. El enemigo intenta llenar nuestra mente con preocupaciones, entretenimientos sin propósito o filosofías contrarias a la verdad de Dios. Colosenses 3:2 nos exhorta: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, renovando nuestra mente diariamente. Poner el yelmo de la salvación no es un acto único, sino una práctica diaria. Aquí hay algunas maneras prácticas de asegurarnos de que nuestra mente esté protegida y alineada con la verdad de Dios. Meditar en la palabra de Dios. Salmos 1:2 nos habla de la bendición que hay en deleitarnos en la ley del Señor y meditar en ella de día y de noche. Orar constantemente. La oración nos conecta con Dios y nos fortalece espiritualmente. 1 Tesalonicenses 5:17. Rechazar pensamientos negativos. 2 Corintios 10:5 nos insta a llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Rodearnos de una comunidad de fe. Proverbios 27:17 dice: hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. La seguridad de la salvación. La salvación es el ancla que nos mantiene firmes en tiempos de tormenta. No es un sentimiento, sino una realidad, basada en la obra redentora de Cristo. Efesios 2:8-9 nos dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Esta verdad debe llenar nuestra mente y darnos confianza para enfrentar cada día con seguridad en Cristo. Cuando recordamos que nuestra salvación es segura, no vivimos con miedo ni incertidumbre. Sabemos que somos hijos de Dios y que nada nos podrá separar de su amor. Romanos 8:38-39. Esto nos da la libertad de vivir en victoria, sin dejarnos vencer por pensamientos negativos. ¿Qué pensamientos están dominando tu mente hoy? ¿Te sientes agobiado por la duda, el temor o la condenación? Dios te llama a tomar el yelmo de
la salvación y a cubrir tu mente con su verdad. No permitas que el enemigo tome control de tus pensamientos. En cambio, llena tu mente con la palabra de Dios y recuerda que tu identidad está segura en Cristo. Hoy es un buen día para declarar, con fe, mi mente está protegida por la salvación en Cristo. No aceptaré las mentiras del enemigo. Soy hijo de Dios, perdonado, amado y victorioso en Él. Que esta verdad transforme tu manera de pensar y vivir cada día. Protégete con el yelmo de la salvación y camina en la victoria que Dios te ha dado. La palabra de Dios como arma ofensiva. Introducción. Imagina estar en medio de un campo de batalla rodeado por el enemigo. Ves ataques venir de todas partes, pero en tu mano tienes una espada afilada, capaz de derrotar cualquier amenaza. Esa espada es la palabra de Dios. Ahora bien, ¿estás entrenado para usarla? ¿O la llevas sin siquiera saber cómo manejarla? La Biblia nos dice en Efesios 6:17 que la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, es la única arma ofensiva en la armadura del cristiano. No es una simple herramienta, sino un arma poderosa que nos permite no solo defendernos, sino atacar y desmantelar las fortalezas del enemigo. En este estudio exploraremos cómo la palabra de Dios es un arma ofensiva, cómo Jesús la usó para vencer las tentaciones y cómo podemos aplicarla en nuestras vidas diarias. Prepárate, porque hoy aprenderás a blandir la espada del Espíritu con poder y autoridad. La espada del Espíritu, un arma viva y eficaz. La Escritura en Hebreos 4:12 nos dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esto significa que la palabra de Dios no es un texto muerto ni una simple colección de historias antiguas. Es viva, poderosa y activa. Cuando la usamos con fe, se convierte en un arma imparable contra las mentiras y estrategias del enemigo. La espada de dos filos nos habla de precisión. La palabra tiene el poder de penetrar los corazones y transformar vidas. No es una espada ordinaria, sino una que corta tanto en la batalla espiritual contra el enemigo como en nuestra propia vida, revelando la verdad y guiándonos por el camino correcto. Jesús usó la palabra para vencer al enemigo. Uno de los ejemplos más poderosos de cómo usar la palabra como arma ofensiva es el encuentro de Jesús con Satanás en el desierto, Mateo 4:1-11. Después de ayunar 40 días y 40 noches, Jesús fue tentado 3 veces por el diablo. Pero en cada tentación, Jesús no respondió con emociones, razonamientos humanos ni fuerza física. Él usó la palabra de Dios. Veamos cada tentación y cómo Jesús la combatió. 1. Tentación del hambre. Satanás le dijo a Jesús que convirtiera las piedras en pan, apelando a su necesidad física. Jesús respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Aquí vemos cómo Jesús usó la Escritura para declarar que la verdadera vida no depende de las circunstancias materiales, sino de la palabra de Dios. 2. Tentación de la vanidad. Satanás le pidió a Jesús que se lanzara desde el pináculo del templo, citando el Salmo 91 para decir que los ángeles lo protegerían. Pero Jesús, conociendo bien la Escritura, le respondió, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Mateo 4:7. Jesús nos enseña que la palabra debe usarse con sabiduría y sin distorsionarla. 3. Tentación del poder. Satanás ofreció a Jesús todos los reinos del mundo a cambio de adorarlo. Jesús declaró con autoridad,
Vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Mateo 4:10. Con esto, Jesús nos muestra que la lealtad a Dios no se negocia y que la palabra de Dios es suficiente para rechazar cualquier oferta engañosa del enemigo. Después de esto, Satanás se alejó. Eso es el poder de la palabra de Dios cuando se usa correctamente. La importancia de estudiar y memorizar la palabra. Si la palabra de Dios es nuestra espada, entonces debemos conocerla bien para usarla con eficacia. No basta con leerla superficialmente, debemos estudiarla, memorizarla y aplicarla en nuestras vidas. El salmista dice en el Salmo 119:11, en mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. Cuando memorizamos la palabra, estamos almacenando armas en nuestro espíritu para el día de la batalla. En momentos de tentación, duda o prueba, el Espíritu Santo traerá a nuestra mente los versículos que hemos aprendido y nos fortalecerá para resistir. Declarar la palabra con fe. No solo debemos conocer la palabra, sino también declararla con fe. Proverbios 18:21 dice que en la lengua está el poder de la vida y la muerte. Cuando declaramos la palabra de Dios sobre nuestras vidas, estamos desatando el poder espiritual. Algunas formas de declarar la palabra con autoridad. Cuando enfrentas temor. Dios no me ha dado un espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. 2 Timoteo 1:7. Cuando necesitas dirección, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119:105. Cuando el enemigo ataca, ninguna arma forjada contra mí prosperará. Isaías 54:17. Cada vez que declaras la palabra con fe, es como si blandieras la espada del Espíritu y atacaras directamente al enemigo. Usando la palabra en 1901, nuestras batallas diarias. Todos enfrentamos luchas diarias, ya sean espirituales, emocionales o físicas, pero Dios nos ha dado su palabra como arma. Aquí hay algunas formas prácticas de usarla. 1. En la oración. Ora, usando versículos bíblicos, declarando la verdad de Dios sobre tu vida y circunstancias. 2. En la adoración. Muchos cantos de adoración están basados en la palabra. Cantar la Escritura es una forma poderosa de proclamarla. 3. En el discipulado, comparte la palabra con otros, animando y edificando a los que te rodean. 4. En la guerra espiritual. Cuando enfrentes ataques espirituales, usa la palabra como Jesús lo hizo. No respondas con miedo ni desesperación, sino con la autoridad de la Escritura. La palabra de Dios es nuestra espada en la batalla espiritual. No podemos darnos el lujo de ignorarla o usarla sin preparación. Hoy, Dios nos llama a tomar nuestra espada, entrenarnos en su uso y pelear la buena batalla de la fe. Te dejo con esta pregunta. ¿Estás usando la espada del Espíritu en tus batallas diarias? No dejes que se llene de polvo. Tómala, medita en ella y declárala con fe. La victoria está asegurada cuando peleamos con la palabra de Dios en nuestras manos. Que el Señor te fortalezca en su verdad, manteniéndonos alerta en oración. La oración es una de las disciplinas más poderosas y esenciales en la vida cristiana. Aunque no es una pieza física de la armadura de Dios, mencionada en Efesios 6, Pablo enfatiza su importancia en la batalla espiritual. En Efesios 6:18 dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Esto nos muestra que la oración no es un simple acto de palabras dirigidas a Dios, sino una acción continua que fortalece nuestra fe y nos mantiene vigilantes. La oración, nuestra conexión directa con Dios. La oración es mucho más que una práctica religiosa.
Es un diálogo con el Creador, una relación viva y activa con aquel que nos ama y desea guiarnos. A través de la oración obtenemos dirección divina, paz en tiempos de tribulación y la fuerza para enfrentar las batallas diarias. La oración no debe ser vista como un recurso de última instancia, sino como el oxígeno de nuestra vida espiritual. Así como el cuerpo humano no puede sobrevivir sin aire, el alma no puede prosperar sin oración. Cada momento en comunión con Dios nos acerca más a su corazón y nos permite discernir su voluntad en cada situación. La oración nos mantiene alerta y vigilantes. Jesús advirtió a sus discípulos sobre la importancia de mantenerse en oración para no caer en tentación. En Mateo 26:41 les dice: «Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil». La oración nos permite estar alerta a los ataques del enemigo. Satanás constantemente busca debilitar nuestra fe y desviarnos del camino de Dios. Cuando somos negligentes en la oración, nos volvemos vulnerables a sus engaños y artimañas. Pero cuando estamos en constante comunicación con Dios, recibimos discernimiento para reconocer las trampas del maligno y la fortaleza para resistirlas. La oración no es un monólogo, sino un diálogo. A menudo, muchos cristianos ven la oración como una lista de peticiones que presentan ante Dios. Sin embargo, la oración es más que hablarle a Dios. También implica escuchar su voz. Dios desea comunicarse con nosotros y revelarnos su voluntad. En Jeremías 33:3 dice: «Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces». Escuchar a Dios requiere quietud y sensibilidad espiritual. Muchas veces, el ruido del mundo y nuestras propias preocupaciones nos impiden percibir su voz. Por ello, es fundamental apartar tiempos de oración en los que no solo hablemos, sino también nos dispongamos a escuchar. La oración debe ser constante. Pablo exhorta en 1 Tesalonicenses 5:17 a orar sin cesar. Esto no significa que debamos estar de rodillas todo el día, sino que debemos mantener una actitud constante de oración. Podemos orar en cualquier momento y lugar, en el trabajo, en el hogar, mientras conducimos o incluso en momentos de descanso. La oración continua nos ayuda a mantenernos conectados con Dios en todo momento. Jesús mismo nos dio el ejemplo de una vida de oración constante. En varias ocasiones se apartó a lugares solitarios para orar. Marcos 1:35, Lucas 5:16. Si el Hijo de Dios consideró esencial la oración, ¿cuánto más nosotros deberíamos hacerlo? La oración cambia circunstancias y trae victoria a uno de mínimos. Los mayores testimonios del poder de la oración lo encontramos en la historia de Daniel. A pesar de que se decretó que nadie podía orar a ningún dios excepto al rey, Daniel continuó orando a Dios 3 veces al día. Como consecuencia, fue lanzado al foso de los leones, pero Dios lo libró milagrosamente. Daniel 6. Esta historia nos enseña que la oración tiene el poder de traer victoria, incluso en las circunstancias más difíciles. La oración también puede cambiar el rumbo de una nación. En Segundo Crónicas 7:14, Dios promete: «Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra». Cuando el pueblo de Dios se une en oración, el cielo responde con poder. La oración es un regalo divino, una herramienta poderosa que nos mantiene conectados con Dios, alertas ante los ataques del enemigo y firmes en nuestra fe. No debemos verla como una opción, sino como una necesidad diaria. Pregúntate:
¿Estás orando con perseverancia y fe? ¿Buscas a Dios solo en tiempos de crisis o mantienes una relación constante con Él? Recuerda que la oración es tu conexión directa con el cielo, una línea de comunicación que nunca está ocupada ni fuera de servicio. Dios siempre está dispuesto a escucharte y responderte. No permitas que el enemigo te robe este privilegio. Decide hoy fortalecer tu vida de oración y verás cómo Dios obra de maneras maravillosas en tu vida. Mantente alerta en oración y camina en la victoria que Dios ha preparado para ti. No estamos solos en la batalla. La vida cristiana es una batalla constante. Desde el momento en que decidimos seguir a Cristo, nos convertimos en soldados en una guerra espiritual que se libra en los ámbitos invisibles, Efesios 6:12. No se trata de una lucha física, sino de una confrontación contra las fuerzas espirituales del mal. A menudo, esta batalla puede parecer abrumadora, y la tentación de rendirse o enfrentarla en soledad es real. Sin embargo, Dios no nos ha llamado a luchar solos. Él nos ha provisto de una comunidad de fe para fortalecernos, alentarnos y sostenernos en los momentos de dificultad. La comunidad de fe, un refugio en la batalla. Pablo, en su carta a los Efesios, nos recuerda la importancia de la comunidad de creyentes en la vida cristiana. Después de describir la armadura de Dios en Efesios 6, 10, 17, enfatiza la necesidad de la oración y la intercesión mutua. Efesios 6, 18, 20. Esto nos enseña que la batalla espiritual no se libra en aislamiento. Necesitamos el apoyo y la intercesión de nuestros hermanos en la fe. Jesús mismo enfatizó la importancia de la unidad entre sus seguidores. En Juan 17, en su oración sacerdotal, pidió al Padre que sus discípulos fueran uno, así como Él y el Padre son uno. Juan 17, 21. Esta unidad no es solo un concepto teológico, sino una realidad práctica. Juntos somos más fuertes. La comunidad de fe nos ayuda a perseverar, a levantarnos cuando caemos y a recordar las promesas de Dios cuando nuestra fe es probada. El peligro del aislamiento. Cuando un creyente decide enfrentar la batalla en solitario, se expone a grandes peligros. La Biblia advierte sobre los riesgos del aislamiento en varias ocasiones. En Proverbios 18:1 se nos dice: el que se aparta busca su propio deseo y se enoja contra todo consejo sabio. El enemigo sabe que un creyente aislado es más vulnerable, más fácil de engañar y más propenso a desanimarse. Un ejemplo claro en la Escritura es la historia de Elías en Primera Reyes 19. Después de una gran victoria contra los profetas de Baal, Elías huye al desierto y se siente completamente solo. Su desesperación lo lleva a pedirle a Dios que le quite la vida. Sin embargo, Dios le recuerda que no está solo, que aún hay otros fieles que no han doblado sus rodillas ante Baal. Esto nos muestra que el aislamiento distorsiona nuestra percepción de la realidad. Cuando nos apartamos de la comunidad de fe, el enemigo nos hace creer que estamos solos, cuando en realidad Dios ha provisto de una familia espiritual para apoyarnos. El poder del apoyo mutuo. En Hebreos 10, 24, 25 se nos exhorta a no dejar de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino a exhortarnos unos a otros. La comunidad de fe no es solo un lugar de adoración, sino un campo de entrenamiento donde somos equipados para la batalla. Es en la comunión con otros creyentes donde encontramos ánimo, corrección y dirección. Un claro ejemplo de esto se encuentra en el libro de Hechos. La iglesia primitiva vivía en comunidad, compartiendo lo que tenían, orando juntos y enfrentando la persecución unidos. Hechos 2, 42, 47. No era una comunidad perfecta, pero era una comunidad fortalecida por la fe en Cristo.
A pesar de las dificultades, nunca estaban solos. La importancia de la intercesión Efesios 6:18 nos llama a orar en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, velando con perseverancia y súplica por todos los santos. La oración intercesora es una de las armas más poderosas que tenemos en la batalla espiritual. Cuando oramos unos por otros, nos fortalecemos mutuamente y resistimos las acechanzas del enemigo. Un ejemplo conmovedor de esto es la intercesión de Jesús por Pedro en Lucas 22:31-32. Jesús le dice a Pedro que Satanás ha pedido zarandearlo como a trigo, pero que él ha orado para que su fe no falte. Este pasaje nos muestra el poder de la intercesión. Jesús mismo ora por nosotros y nosotros debemos orar por nuestros hermanos en la fe. ¿Cómo fortalecer nuestra comunidad de fe? Si reconocemos la importancia de la comunidad, debemos también esforzarnos por fortalecerla. Aquí hay algunas maneras de hacerlo. 1. Permanecer conectados. Asistir regularmente a la iglesia o a un grupo de estudio bíblico nos ayuda a mantenernos firmes en la fe. 2. Servir a otros. La comunidad crece cuando nos preocupamos genuinamente por los demás y usamos nuestros dones para edificación mutua. 3. Practicar la hospitalidad. Invitar a otros creyentes a nuestro hogar y compartir nuestra vida con ellos fortalece los lazos de unidad. 4. Orar unos por otros. La intercesión es clave para sostenernos en la batalla espiritual. 5. Ser vulnerables y auténticos. Compartir nuestras luchas y victorias con otros creyentes nos ayuda a crecer juntos en la fe. ¿Estás conectado con una comunidad de fe? No fuimos diseñados para enfrentar la batalla espiritual en solitario. Dios nos ha dado una familia espiritual para apoyarnos, fortalecernos y caminar juntos en el camino de la fe. Si hoy te sientes solo en la lucha, busca el apoyo de otros creyentes. Acércate a tu iglesia, únete a un grupo de estudio bíblico y permite que la comunidad de fe sea el refugio y la fortaleza que Dios ha diseñado para ti. No estamos solos en la batalla. Dios está con nosotros y también nos ha dado hermanos y hermanas en la fe para caminar juntos hasta el final. Aférrate a la comunidad que Dios ha provisto y nunca más luches solo. La victoria está asegurada. Felicidades por haber llegado hasta el final de este estudio. No muchas personas tienen la disciplina y el deseo de profundizar en la palabra de Dios como lo has hecho tú. Eres parte de un grupo selecto de creyentes que buscan la verdad y la victoria en Cristo. Cada paso que has dado en este estudio es una muestra de tu compromiso con Dios y tu deseo de crecer espiritualmente. No es fácil en un mundo lleno de distracciones y dificultades mantenerse firme en la fe, pero tú lo has hecho. Y por eso, quiero felicitarte y animarte a seguir adelante. La carrera de la fe no es para los débiles, sino para aquellos que perseveran hasta el final. Y tú eres uno de ellos. Antes de terminar, quiero pedirte algo importante. Si este mensaje ha tocado tu corazón, comenta Armados en Cristo en la sección de comentarios. Esta frase no solo es una declaración de fe, sino también una señal de que has recibido la revelación de la armadura de Dios. La palabra nos enseña en Efesios 6, 10, 18 que debemos vestirnos con toda la armadura de Dios para poder resistir los ataques del enemigo. Ser armados en Cristo significa que reconocemos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es una declaración de guerra espiritual y una afirmación de que estamos preparados para la batalla. Cuando escribes Armados en Cristo, no solo estás reafirmando tu fe,
sino que también estás inspirando a otros. Muchas personas leerán los comentarios y verán que no están solas en esta lucha. Verán que hay una comunidad de guerreros espirituales que está lista para pelear la buena batalla de la fe. Además, si aún no estás suscrito al canal, te invito a hacerlo ahora mismo. Al suscribirte, no solo apoyas esta comunidad, sino que también te unes a un movimiento de fe que está cambiando vidas. Cada video que compartimos aquí está diseñado para edificarte, fortalecer tu fe y ayudarte a caminar más cerca de Dios. No permitas que este sea el último mensaje que recibes. Sigue alimentando tu espíritu con la palabra de Dios y con el contenido que compartimos en este canal. Cuando compartes este video, estás haciendo más de lo que imaginas. No sabes quién puede estar necesitando esta palabra en este momento. Puede ser un amigo, un familiar o incluso alguien que ni siquiera conoces. Pero Dios usará tu acción para tocar corazones y transformar vidas. No subestimes el poder de compartir la palabra. Jesús nos llamó a ser luz en medio de las tinieblas y a llevar el mensaje del Evangelio hasta los confines de la tierra. Cada vez que compartes un video, estás cumpliendo con esa gran comisión. Finalmente, te animo a quedarte unos minutos en silencio después del video, permitiendo que la música te envuelva y dedicando unas palabras de alabanza y agradecimiento a Dios. Muchas veces terminamos de ver un video y de inmediato pasamos a otra cosa, sin darnos tiempo para reflexionar y meditar en lo que hemos recibido. Pero quiero desafiarte a hacer algo diferente esta vez. Cierra los ojos, respira profundo y deja que la presencia de Dios llene tu corazón. Habla con Él. Dale gracias por lo que ha hecho en tu vida y por la revelación que has recibido. Si hay algo que estés enfrentando, preséntaselo a Dios en oración. Si hay una decisión que necesitas tomar, pídele dirección. Pero no te apresures a cerrar el video sin haber tenido ese tiempo especial con Él. Recuerda que la victoria está asegurada en Cristo. No importa cuán grande sea el desafío, cuán difícil sea la situación o cuántas veces hayas caído en el camino. En Cristo somos más que vencedores. No luchamos por la victoria, sino desde la victoria. Nuestro Señor ya ha vencido en la cruz y nosotros, como sus hijos, participamos de ese triunfo. Gracias por ser parte de esta comunidad. Eres valioso, eres amado y eres un guerrero en el reino de Dios. No estás solo en esta batalla. Hay una familia de fe aquí que te apoya, que ora por ti y que camina contigo. Nos vemos en el próximo estudio.